9. Si le bajamos un poquito al monitor, por favor. Libro del profeta Zacarías, capítulo número 9. ¿Tiene? Libro del profeta Zacarías. Vamos a dar lectura del versículo número 9, también verso 9, capítulo 9, versículo número 9. Y leemos la palabra del Señor, pues hacemos, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso número 9 al 10 vamos a leer. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todos el verso número 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hoy vamos a predicar por el tema el Redentor prometido. Amén. El Redentor prometido. Inclinemos nuestros rostros y hagamos una breve oración. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque nos permites nuevamente poder estar sentado aquí en tu casa. Señor mi Dios, ayúdanos a poner nuestra atención a esta palabra. Ayúdanos también, Espíritu Santo, oh Padre amado, para poder poner por obra el consejo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, porque es necesario, Padre, poner toda, no solamente nuestra atención, sino nuestra devoción para que podamos poner en práctica, Señor. Oh Padre, este bendito Evangelio, Señor amado. Y Dios, acelera los pasos de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Y de esa forma, Padre, toda tu casa, Señor amado, pueda ser edificada. En tus manos nos depositamos, mi Dios, porque sabemos que aquí estaremos seguros. Y que sea tu Santo Espíritu, Padre, llenándolo todo. Tomando, mi Rey, de cada mente, de cada corazón, Señor amado, cualquier preocupación, cualquier palabra, Padre, que esté posiblemente allí, Padre, haciendo barrera para que pueda fluir la tuya, mi Dios. Padre, toma tú, pues, el control de este tiempo y de este culto. Creyendo que tú harás, Señor amado, algo especial en esta poderosa noche. Y Dios, en la fe de tu amado Hijo, te damos gracias para gloria y honra de tu nombre. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Sí, recuerden, vamos a predicar por el tema, el Redentor prometido. Amén. Cuando se lee en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, por leído hasta el 10, el Señor, mi amado, anuncia con total claridad el advenimiento de Cristo. Querido hermano, el pueblo, como usted ya bien lo sabe, se lo hemos, creo que, mencionado en cada predicación, en cada enseñanza de Zacarías, el pueblo que está en Jerusalén, que está repatriado nuevamente a su tierra, está ahora, mi amado, con la esperanza de que no solamente la ciudad o las murallas y el templo sean edificadas, sino también su reino. Si bien es cierto, Israel ya no era aquella nación gobernada como lo fue antaño por parte del mismo Dios, y el cual habría establecido luego reyes para que estuviesen al frente de cada uno de los ciudadanos, sí, en este caso judíos. Dios había de prometer aquí en el versículo 9, ¿sí?, el gran Mesías Redentor. Cuando vamos a la Escritura nos dice en el versículo 9 que la actitud debe de ser la siguiente. Dice el Señor: alégrate mucho,
hija de Sión, lo que es igual, hija de mi pueblo. Sí, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, dice el Señor, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esta profecía, mi amado, que fue dada en los tiempos de Zacarías, entendiendo que este profeta fue también contemporáneo de Oseas y estuvo unos cuantos años antes de la aparición del profeta Malaquías, también el último profeta del Antiguo Testamento. Esta profecía se estaría cumpliendo 450 años después, ya que cuando se ve a Jesús entrando en Jerusalén, 7 días antes de que lo lleven a la muerte, eso es algo muy contradictorio, 7 días antes de crucificarlo a Jesús lo recibían como a rey. Todo el mundo con palmeras, por las calles, gritando a viva voz, Hosana al Hijo de David, Hosana aquel que viene, amado, lo recibían como a rey. Pero ese mismo pueblo 7 días después estaría gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Mi amado, la alegría de la cual el Señor demandó era una alegría obviamente única, una alegría digamos, no antes experimentada. El gran rey habría de posesionarse sobre su nación. Pero se cumplió tristemente lo que declararía el evangelista Juan. Si quiero, por favor, que me acompañe allá en el capítulo 1. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, dice el Señor, versículo número 11 al verso capítulo 1, versículo número 10 al 11. ¿Qué nos dice ese texto? Yo sé que muchos lo conocen. Juan, capítulo 1, verso número 10 al 11 nos dice: en el mundo, hablando del Mesías, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, hablando de todos y quienes conforman este mundo, el mundo no le conoció. A lo suyo, hablando de su propósito, a lo suyo vino, y los suyos, hablando del pueblo, y los suyos no lo recibieron. Y eso obviamente hablando de sus corazones. Lo recibieron humanamente, insisto, dentro del cumplimiento de la profecía de Zacarías. Lo recibieron como el mismo profeta lo había anunciado. Ya que cuando uno va al Evangelio de Juan, capítulo número 12, acompáñame por favor, en el mismo Evangelio de Juan, pero más adelante, en el capítulo número 12, versículo 12 también, mira lo que nos dice el Señor. Leo desde el versículo 12 al verso número 15. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 12 al 15, dice el Espíritu Santo: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, hablando de la fiesta de los tabernáculos, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Verso número 14, léalo por favor. ¿Y qué decía ese texto? No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino, o lo que es igual, sobre una cría de asna. Mi amado, el pueblo, insisto, lo recibió, pero fue de manera física, pero no lo recibieron de manera emocional, de manera sentimental, no lo recibieron en fe. Versículo número 9, volviendo por favor a Zacarías capítulo 9, que es el texto de apoyo para iniciar este estudio. Dice el Señor, versículo número 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, dice aquí, vendrá a ti,
justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, sí, hijo de asna. Mi amado, cuando vamos a la Escritura, si quisiera de pronto exaltar o resaltar ciertos adjetivos respecto, calificativos acerca de Jesús. Aquí en Zacarías capítulo 9, el Señor, verso 9, le da una gran característica, ya que se dice de Él, hablando de que Él es justo, y luego también dirá que es salvador. Cuando hablamos de justicia o de justo en este pasaje bíblico, amado, viene de la palabra un poquito compleja de pronto de pronunciarla en el hebreo, pero haré mi mejor esfuerzo. Es tzaddik. Sí, tzaddik. T-S-A-D-D-U-I-Q. Sí, repito, tzaddik. T-S-A-D-D-I-Q. Este término, mi querido hermano, no solamente se lo puede traducir como justo, sino que también se lo traduce como recto. Sí, hablando de la rectitud o de la integridad que Jesús habría de manifestar cuando aparezca como rey. Hasta ese entonces, podríamos decir que todos los reyes de Israel, quedaron descalificados, ¿sí?, en cuanto a los estándares que Dios buscaba como líder para el pueblo. Solo Jesús cumpliría tales requisitos. Solo Jesús, mi querido hermano, sin llevar corona terrenal, sería, el monarca perfecto para su pueblo. De allí que el Señor le dice en ese versículo 9, va a venir tu rey y lo va a hacer de esta manera, con justicia. Recuerda el término en hebreo, tzaddik, el cual representa no solamente justicia en cuanto a su ser y su reino, sino también rectitud. Jeremías, por ejemplo, dice, como para ver un texto de referencia, en el capítulo número 23, venga conmigo por favor al libro del profeta Jeremías, capítulo número 23, respecto de esto dirá algo adicional. Capítulo número 23. ¿Lo tenemos? Dice el Señor, versículo número 5 al verso número 6. Dice el Señor allí, he aquí que vienen días, dice el profeta Jeremías. Dice Jehová, en que levantaré a David. ¿Qué cosa le levantará? Un renuevo, pero también con esta característica. Y utiliza la misma palabra, tzaddik. Dice aquí, levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, es decir, próspero, y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahora, ¿cuándo mismo esta profecía se cumplirá? Entendemos, mi amado, que Jesús cumplió la profecía haciendo referencia a que Él entró, como lo menciona Zacarías, como lo menciona así ese profeta. Entró subido sobre un pollino y fue recibido como rey, pero no fue rey del pueblo en su debido momento, pero lo será. ¿Cuándo se cumplirá literalmente el reinado de Jesús? Ven conmigo, por favor, y acompáñame, sí, porque es necesario ir al último libro de la Biblia. Es decir, en el libro del Apocalipsis. En el capítulo número 20, sí, leamos, por favor, qué nos dice el Espíritu Santo aquí. ¿Lo tenemos, mis amados? Apocalipsis, ¿sí? Capítulo, quisiera leer, ¿sí?, el versículo número 6. Dice el Señor acá, ¿ya lo tiene? Apocalipsis capítulo 20, verso número 6, dice el Espíritu Santo, bienaventurado
y santo el que tiene parte. Voy a dejar a un lado obviamente estos aspectos porque vamos a entrar en el reinado. Dice aquí, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino, esta es la parte que resalto, que serán sacerdotes de Dios y también de quién, y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y esta es la parte que resalto. Ahí, mi amado, se cumplirá de manera literal el reinado de Jesús en la tierra. ¿Cuánto tiempo reinará Jesús en este planeta? 1000 años. Su reino será un reino, mi amado hermano, de justicia, de paz, de equidad, tal cual como lo comenta el libro del profeta Jeremías. Ese reinado, mi amado hermano, si usted y yo, obviamente como iglesia, lo deberíamos de anhelar, lo deberíamos de esperar. Mientras eso, obviamente, todavía está en una pausa de espera, el pueblo de su Dios, llamado es decir, nosotros deberíamos de estar enfrascados en los negocios de nuestro Padre Celestial. Más allá de tener preocupaciones y responsabilidades terrenas, nuestra labor en la tierra es, mi amado, preparar a un pueblo para reinar juntamente con Cristo. Esa por lo menos debería de ser nuestro ideal. Ese reino, mi amado hermano, sí vendrá a cabo en la tierra durante 1000 años. Mucha gente se ha dicho, pero ¿por qué 1000 años? ¿Por qué no mejor por la eternidad? Bueno, mi querido hermano, los planes de Dios son otros para nosotros. Podríamos verlo de esta forma. Los planes de Dios para su pueblo, hermano, son otros. ¿Sí? Y es simplemente una transición el reinado de Cristo. Ya que Él mismo, cuando termine de gobernar sobre la tierra 1000 años, Él entregará toda esa potestad, todo ese reino, toda esa responsabilidad, nuevamente la entregará a su Padre. Mi amado, porque así obviamente Dios lo ha pedido. Ya que Dios tiene, insisto, otros planes para su iglesia, que lo veremos los días domingos en el estudio que estamos llevando con el libro del Apocalipsis. Cuando pues retomamos el libro de Zacarías, capítulo número 9, por eso es importante analizar este término refiriéndose a justo, ¿sí? Que recuerde que implica lo que es tzaddik, ¿sí? Este término. Luego también se habla de él como Salvador, hablando del término hebreo de Yasha. Yasha, con Y de yuca. Sí, la verdad, esa es la forma más idónea de poderlo pronunciar. Yasha, en el hebreo, insisto. Pero ¿por qué estudiamos eso? ¿Por qué resaltamos estos términos? Por lo que implica el significado. Siempre digo esto, la palabra escrita de Dios en la Biblia, en el español, se queda muy corta con la profundidad con la que Dios nos quiere ministrar. Se queda muy corta, porque nuestro español, si bien es cierto, es muy rico en cuanto al manejo de las palabras, a veces, mi amado, las palabras también en el español se quedan cortas, como cualquier idioma en la tierra, se quedan cortas con lo que Dios quiere dar a conocer a su pueblo. Amén. Y es por eso, mi amado, que este término Salvador viene del hebreo o de la raíz hebrea Yasha, que significa salvar. Pero también, mi amado, se hace referencia a que no solamente quiere salvar, como muchos de pronto solamente lo asumen, salvar el alma. No, Dios quiere salvar íntegramente al hombre. Dios ha venido, mi amado, planificando digamos así, la salvación del hombre, no solamente en el área espiritual, como muchos de pronto solo así la asimilan. Mucha gente piensa que Dios solamente quiere salvar el alma del infierno. Mi amado, Dios quiere salvarnos de todo lo que obviamente sí nos pueda llegar a perjudicar. Aún así, hasta nuestro propio cuerpo va a ser salvado. Mi amado, nuestro propio, digamos así, estuche físico va a ser salvado, porque Dios tiene el poder para volverlo a reconstruir, a regenerar. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, mi amado, lo hizo como un cuerpo permanente. No lo hizo como un cuerpo finito, lo hizo como un cuerpo infinito para que durase hasta la eternidad. Nuestros cuerpos, mi amado, penosamente se desgastan.
Pero el plan de Dios originalmente no era para que el cuerpo se desgaste, sino para que el cuerpo se enseñoree durante toda la eternidad en el huerto del Edén. Si el hombre no hubiera transgredido la palabra, el único mandamiento que Dios le dio en el huerto, llamado el hombre todavía y las generaciones venideras estaríamos en el Edén. Quisiera verlo de esta forma. Por eso es que cuando el Señor anuncia al pueblo de Jerusalén, anuncia que vendrá el Salvador a eso, a salvarlos de una manera integral, y querido hermano, no había, digo yo, motivo más que ese como para decir, ¡gloria a Dios! ¡Vendrá el Salvador! ¿Cuáles son, digo yo, a tu manera de ver, cuáles son las noticias que arrancan de tu corazón un contentamiento extremo? ¿Cuáles son las noticias que a ti te podrían decir, hermano, le tengo la última notición? ¿Cuáles posiblemente puede ser? Si hablamos de lo económico, me subieron el sueldo. Mira que son buenas noticias, pero son noticias para alegrarse toda la vida. ¿Y a cuánto te subieron? Al último piso del foro me lo subieron. Allá lo cobro. Y gana lo mismo. ¿De qué vale que te suban el sueldo? Si ganas 400, que dicen que es el sueldo estándar, que te lo suban a 1000, si de aquí a los 2, 3 años más, la canasta va a superar los $1000. No sirve de nada. Son alegrías momentáneas. Si te haces un examen y de pronto estando enfermo y te dicen que ya no tienes nada, dices, ¡qué alegría! Pero igual te vas a morir. Y otra cosa, ¿qué tiempo dura, mi amado hermano, el alegrón en la tierra? Mano, me caso. ¡Qué alegría! Perfecto. 5 años más tarde me quiero divorciar. ¿Dónde está el gran motivo de gozo? Mi amado, la única noticia que alegra permanentemente al hombre es la salvación que viene de parte de nuestro Dios. Esa noticia, amado hermano, nos tiene que tener contentos, mi amado, hasta el mismo día que nos vayan cerrando así la puerta o la ventanita del ataúd, la cajita. Con una sonrisa decir, me muero aquí, pero resucito allá. Mi amado, el Señor vendrá a salvar. Recuerda el término, vendrá como el gran Yahshua, que de ahí se deriva el término Yeshua, por cierto, que es un derivado que significa Salvador. Pero también dice que el Mesías vendría humilde. Acompáñame, por favor, a la carta de Filipenses. Aquí me tuve que detener por fuerza, para poder resaltar estos adjetivos que se hablan acerca de Jesús. En la carta de Filipenses, mira lo que nos dice el Espíritu Santo, porque también de Jesús se dice, es no solamente el gran Salvador, no el justo, sino también es humilde. 3 virtudes en un solo personaje. Dice el Espíritu de Dios, capítulo número 2. Versículo número 5. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de humildad? Mira, quiero que por favor veas este atributo de parte del Señor. Haya pues, dice allí, ¿lo tiene? Haya pues, o exista pues, en vosotros este sentir que hubo también, dice la Biblia, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿lo tiene? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, dice allí, a los hombres. Versículo 8, ¿puedes leerlo? Ahí el término humillación, mi amado, vendría de pronto a encajar con el aspecto en este caso, del desinterés,
sí, divino de Jesús en la tierra y se hizo tan humilde que adoptó, mi amado, toda naturaleza humana hasta el punto de morir, sí, justamente como muere un hombre. Pero claro, con unas características muy especiales. Mi querido hermano, esa humildad de la cual el Señor también en Mateo lo dice, y usted lo reconoce, aprended, dijo el Señor, a sus discípulos le dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad no tiene que ver nada con la pobreza. Hay gente que tiene dinero y manifiesta humildad. Es decir, manifiesta un tipo, un estilo de personalidad, llamado donde si el dinero, como dicen algunos, no le hace. Para él, diríamos, las riquezas son simplemente algo más que administrar. Pero hay quienes por allí algo de dinero pueden llegar a tener en el bolsillo y ya comienzan a maltratar a la gente. Mira que hay hijos que uno los detecta que cambian. No es lo mismo un hijo desempleado que un hijo con empleo. Hay quienes cuando ya medio por ahí agarran un centavo, ya no quieren hacer cosas. Ya no quieren ser mandados. No, si ahora yo gano. ¿Y eso qué pasa que ganes? Yo también gano y te mantengo y no digo nada. Sí, hay gente que por allí algo de dinero tiene en el bolsillo, hermano, y comienza a mirar por encima del hombro a los demás. Y eso obviamente es terriblemente perjudicial como personas que somos. Sí, no hay nada más, digo yo, elogiable en un ser humano que guarde la humildad. Mi amado, ¿cómo es tu corazón? Tu corazón realmente manifiesta la característica esencial de Jesús, es decir, la humildad para con los demás. Tú eres de aquellos que, si de pronto al llegar el ambiente cambia, se torna, como diríamos así, se torna en algo de oscuridad. Todo es que llegas y se descompone el ambiente. Mi querido hermano, el Señor, insisto, manifestó estos tres grandes atributos como rey. Al verso 9 que se nos decía, he aquí viene tu rey y vendrá como un hombre justo, como salvador y humilde. A él no se le subirá la fama a la cabeza, por decirlo de alguna forma. Cuando vamos pues al verso número 10, aquí sí vamos a ir, sí, digamos de una manera un poquito más acelerada, porque es lo que se tenía que resaltar respecto de esta profecía. Dice pues en el verso número 10, y de Efraín, hablando de la tribu más numerosa de la nación de Israel, ¿sí? Dice aquí, de Efraín voy a destruir, ¿qué cosa? Todo lo que antes servía como elemento de guerra. Y dice, los carros y los caballos de Jerusalén. Y los arcos, dice aquí, de guerra serán quebrados. Y hablará ahora, ¿qué cosa, Efraín? Paz a las naciones y su señorío será de mar a mar. Eso implicaría desde un extremo del continente hasta el otro extremo del continente. Y desde los ríos hasta los fines de la tierra. ¿Qué podríamos, en todo caso, resaltar acerca de este asunto? Acompáñame, por favor, porque sí necesito ver lo que dice el libro del profeta Miqueas. Acompáñame. En el libro del profeta Miqueas. ¿Lo tienen? ¿Dónde está Miqueas? Está entre, si le digo el libro de Jonás, ahí como que ya se ubica. Sí, está después del libro de Jonás. Libro de Miqueas, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Leeré desde el versículo número 2 al verso número 3. Mira lo que nos dice aquí nuestro amado Señor. ¿Lo encontró, mi amado? Miqueas capítulo 4, versículo número 2 al 3. Dice nuestro Señor, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán en sus caminos, dice aquí, y andaremos por sus veredas,
porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y esta es la parte que quiero resaltar. Verso número 3. Dice el Señor, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. ¿Se acuerdan de la expresión que decía Zacarías? Que esa gran, digamos así, ese gran reinado será de mar a mar. Dice aquí, versículo número 3, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Versículo 3 dice, y martillarán, ¿qué cosa? Es decir, que las pondrán al fuego y les darán otra forma. Ya no serán espadas. Martillarán sus espadas para que sean, ¿qué cosa? Asadones, que son como hoces para poder cortar, en este caso, la hierba de los sembríos. Dice allí, y sus lanzas para hoces, no alzará espada nación contra nación, y no se ensayarán más para la guerra. ¿Cuánto durará esta paz, mi amado hermano? 1000 años. Exactamente 1000 años. Ahora, Dios tiene, obviamente, todo lo tiene, como decía el Chapulín Colorado, fríamente calculado. ¿Por qué 1000? ¿Por qué no 2000? Bueno, Dios estableció que luego del reinado milenial de Jesús, el adversario, el diablo, sea desatado por última vez. Por eso. ¿Para qué? Para que salga a esas naciones y las tiende nuevamente y se levantarán, mira tú la cosa, se levantarán contra el reinado de Cristo. Pero allí Jesús ya no pecará. Ya no usará, mi amado hermano, su poder, sí, para poder, para la redundancia, sí, extirpar el terrible mal del mundo, sino que Dios mismo desde su tabernáculo descenderá, llamado el trono de Dios del cielo hacia la tierra, y Él se encargará de destruir o de arrojar a Satanás justamente en donde, en el lago de fuego y azufre. Eso lo veremos en su debido momento los días domingos del estudio de Apocalipsis. Ahora bien, cuando retomamos el libro de Zacarías, versículo número 11, el capítulo 9 estamos, ¿sí? ¿Qué nos declara? ¿Qué más nos declara el Señor en esa poderosa palabra? Nos dice pues nuestro Dios, y tú también, ya esto como que es algo más personal, y tú también, por la sangre de tu pacto, ¿sí? ¿Lo tienen? Serás, ¿qué dice el Señor? Serás salvo. Ahora me interesa mucho esta expresión, mi amado, porque allí se hace alusión desde tiempos inmemorables, se hace alusión que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre que un día el Señor estableció para limpiar pecados será obviamente la que el Señor mantendrá, diríamos, por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier otro pacto, para que sea pacto perfecto. Porque esa sangre que comenzó derramándose en el huerto del Edén, si acaso usted no ha sido un poquito observador en la Biblia, la primera víctima que se sacrificó por el pecado de Adán y de Eva, hermano, la llevó a cabo Dios mismo con sus manos. El hombre en ese sentido no, digamos así, no se puso en lugar de la víctima. Fue Dios el que tomó la iniciativa. ¿Desde qué momento? ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el Señor vistió a estos dos. Cuando ellos fueron cubiertos de pieles, porque estaban desnudos, mi amado, se tuvo que llevar a cabo por fuerza, ¿qué cosa? Un sacrificio. Dios tuvo que sacrificar a una víctima para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y allí vistiéndolos, entonces, mi amado, luego los arrojaría. Fueron de una u otra forma cubiertos por su pecado, pero no fueron, obviamente, limpiados de ese pecado. Porque ninguno de los dos, por lo menos no hay registro bíblico de que ellos se hayan arrepentido por lo que hicieron. Solo se terminaron echando la culpa el uno al otro. Y ese pacto terminó por completo cuando Jesús, llamado, fue colgado en ese madero. Por eso es que la palabra dirá esto de manera muy remarcada. Y tú también, por la sangre de tu pacto,
serás ¿qué cosa? Seremos salvos. Serás salva. Yo he sacado, dice aquí el Señor, tus presos, ¿de dónde? Esto es de una manera simbólica. Tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos, dice el Señor, a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré. ¿A qué medida? Al doble. Yo sé que muchos dirán, hermano, yo ya quiero estar, digamos, siendo un, ¿cómo le digo? Siendo un galardonado de estas promesas. Pero esto sí vendrá. No puedo decir que no. Pero tú y yo debemos de tener algo muy presente. Como esperanza te lo digo, más que cualquier otra cosa. Si yo leo Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 32, quiero empezar con este pasaje. Porque estas promesas de Dios pareciera ser que están a la vuelta de la esquina, pero a la verdad sí no están, pero los desesperados somos nosotros. Porque el tiempo en esta vida terrena a veces se nos hace demasiado largo, aun cuando es corta la vida del hombre. En Lucas capítulo 12, verso número 32. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Y mira, aquí el Señor hablándole justamente a esos discípulos, mi amado, el Señor les dice, no temáis, les dice allí. Un texto que usted creo que hasta lo reconocerá. ¿Lo tiene? Dice, no temáis, manada, no temáis, manada pequeña. ¿Qué más nos dice? Porque a vuestro Padre le ha placido, ojo, le ha placido daros el reino. Mira, si tú lo lees así de primer pantallazo, parece ser como que si la promesa es ya, inmediata. Y a la verdad, mi amado hermano, gracias, y a la verdad es así. Comparado con la vida terrenal del hombre, hermano, la salvación viene ya. Porque la vida del hombre es como la misma Biblia lo dice, es como, amado hermano, como la neblina de un día, que en un momento está y al otro momento ya no está. Si nos preguntan cuántos murieron por COVID, así de rápido. Decía, escuchando un noticiero por la radio, decía alguien, la pandemia nos enseñó, ojo, nos enseñó a ver la muerte de cerca. Qué gran verdad, niño. Dije, lo voy a llamar de casualidad. Sí, la pandemia le enseñó al mundo, a todo el mundo, porque si alguien decía, no, a mí no me llega, a mí no me va a pegar, no, murieron artistas, murieron cantantes, murieron reggaetoneros, murieron ancianos, murieron políticos, murieron artistas de telenovela, murieron pastores, murieron miembros de iglesia, murieron todos. Sí. Digamos así, sin restricción, murió gente rica, adinerada, gente pobre, murieron de todo índole, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Y rescato eso. La vida del hombre, mi amado hermano, a la verdad, es un abrir y un cerrar de ojos, es un pestañear. Así de sencillo. Hoy estamos bien, nos hacemos un examen y nos estamos muriendo. Y uno dice, ¿en qué momento me llegó esto a mi vida? ¿En qué momento? Así es la vida del hombre. Ahora, dicho de esta forma, mi amado, cuando el Señor le dice a sus discípulos, estamos en el versículo 32, el Señor le habla a sus discípulos y le dice, no teman, manada pequeña. ¿Sí? Y no es que estaban solo los 12. Recordando que estas palabras, ya Jesús en aquel entonces sobrepasaba, digo yo, de sus seguidores, más, pero mucho más de 120. Y le dice, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora, ¿a qué reino se refiere? Justamente el que dice Zacarías 9, versículo número, diríamos ya, el versículo número 11 al 12.
Ese reino que el Señor ha dicho que lo habría de restaurar, que habría de darlo para esos que se sentían en prisión, como lo dice en el versículo número 13, para aquellos que se encuentran posiblemente en conflictos, en batalla, para ustedes. Ya ese reino está ahí. Pero yo sé también que el que espera desespera. Porque la carne nos tiende a eso, ¿verdad? Este estuche, este revestimiento, mi amado hermano, es muy, digamos así, muy desesperado. Yo no quisiera como persona ver las cosas ya de parte de Dios. Pero creo yo que cuando uno más está pendiente de lo que habrá de venir, más largo se hace. Como aquel que viajando dice, ya quiero ir a la playa, ya quiero ir a la playa. Y el viaje se le hace larguísimo. A las criaturas les pasa esto, ¿verdad? Ellos ya quisieran que en 10 minutos lleguen a la playa. Pero el trayecto se hace largo. Y más bien para el que no está desesperado, llega rápido. Mi querido hermano, ¿qué nos dice el Señor? Yo quisiera antes de abordar esto, porque hay unas palabras de Dios que yo creo que te van a crear fe y van a impartir en tu vida esperanza también. Cuando yo vuelvo a tomar la lectura de Zacarías, quisiera resaltar algo. Sí, volvamos por favor a Zacarías, capítulo número 9, versículo número 12. Recuerda esto que ha dicho el Señor. Volveos a la fortaleza. ¿Lo tienen? Vuélvanse, es decir, al lugar seguro. Oh prisioneros de esperanza. Somos libres, pero al mismo tiempo estamos como esclavos en este mundo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y Jesús dijo, no es el doble, es 7 veces más. Y yo sé que Jesús también lo estaba parafraseando, porque la recompensa que Dios ha preparado para su pueblo no tiene cuantificación, es la gran verdad. No se puede cuantificar. Yo te pregunto, cuando se habla de vida eterna, ¿cómo la podrías cuantificar? Con estos 40, 50, 60, 70, 80 años apretando las tuercas y tomando calcigón y todo aquello. No podríamos entender en esta tierra. ¿Cómo podrías comparar, como mucho, 80 años de vida con la vida eterna? ¿En qué porcentaje? No hay punto de referencia. Es como tratar de decir, a ver, el porcentaje, ¿cuánto representa un grano de arena en una playa? ¿Cuánto representa? No hay forma de cuantificar, no se puede, hermano. El porcentaje sería pero tan ínfimo que se pierde. La calculadora no lo registraría. Entonces, la vida eterna, hermano, comparado con los pocos añitos que estamos acá, hermano, se pierde. Pero la esperanza de Dios para nosotros está allí. Dice, voy a restaurarlos al doble. Porque Él dice aquí, y lo pone bajo un marco referencial de guerra de la época, dice, porque he intensado para mí a Judá como arco. Intensar no es otra cosa más que, bueno, para nosotros esto es un arma de guerra, pero para el tiempo del Señor en Zacarías lo era. El tensar es simplemente como estirar la cuerda de una punta a otra. Podríamos decir que en una guitarra se podría hacer esto. Cada vez que aprieto la clavija, le voy dando vueltas, las cuerdas se van estirando. Entonces, algo muy parecido pasaría con un arco, el cual tendrá así una piola de nylon de un extremo de una punta a otra. Y cada vez que se la aprieta, se va intensando. Y por eso el Señor dice aquí, versículo número 13, porque he intensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Es decir, te voy a dar tanta fortaleza, tanta fuerza, que ni toda Grecia te va a poder resistir. Y en ese entonces Grecia estaba siendo el imperio del momento.
Grecia luego será conquistada por el pueblo romano. Mi querido hermano, Dios tenía, como lo diría con otros profetas, tenía pensamientos de bien y no de mal para su pueblo. Y también lo tiene para nosotros. Quisiera darte una palabra de esperanza y espero que esto te sacie. Cuando vamos, y ven conmigo por favor, al libro del profeta Isaías, luego miré al Nuevo Testamento. Cuando vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 26, vamos a poner bastante énfasis en este texto. Vamos a ponerle mucho interés. En el libro del profeta Isaías, capítulo número 26. ¿Lo tiene? Mira las promesas de Dios. Versículo 19 en adelante. Verso 19 en adelante. ¿Lo tiene? Mira lo que dice el Espíritu Santo. Y mira cómo empieza aquí. Tus muertos, aquello que causa dolor por la pérdida. ¿Qué dice la Escritura? Tus muertos, ¿qué dice? Vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Y mira, no habla de cualquier muerto ni de cualquier cadáver resucitado. Habla de aquellos que se van a levantar para esperanza. Dirá, despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual es rocío como de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, es decir, como aquel que busca la casa para descansar, como cuando alguien está trajinado del día y dice, ay, aquí no veo la hora para irme a dónde, para irme a mi casa. ¿Cuántos desesperan así por llegar a su casa? Amén. Dice así la Escritura, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete o refúgiate un poquito. Mira cómo Dios lo pone. ¿Por qué, mi hermano? Porque ya la gente quisiera ver esta promesa hecha una realidad. Pero el Señor sabe que todavía falta qué cosa para que se cumpla. ¿Qué falta? De acuerdo a la promesa que acabamos de leer, ¿qué falta? Falta un poquito. Ojo, un poquito. Tú dirás, no, pastor, ya tengo como 60 o 70 todavía. Amado, insisto, por eso hice esta comparativa. ¿Qué es la vida tuya comparada con la vida eterna? No es nada. De pronto imagínate que alguien te diga, mira, quiero darte el 1% en un negocio que voy a hacer. Pero 1%. Vamos 50-50, ¿verdad? Yo siempre diría. Dios hace toda la inversa. Dios te da prácticamente el 99.9999. Si solo le eres fiel, el 0.00001. Y ese 0.001 es tu vida en la tierra. ¿Me entiendes? Pregunto yo, ¿qué mejor negocio que el que Dios puede darle al hombre? Darte el 99.99 por tu 0,001. Comparado, mi amado, eso es un poquito. Un poquito, mi amado hermano. Quiero que entiendas esta medida de proporción. Y el Señor dice en su palabra, anda, pueblo mío, verso 20, entra en tus aposentos,
cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? La indignación. En pocas palabras, no te contamines, guárdate. No te contamines. Como dirá luego ya en otra profecía el Señor, no toques cosa inmunda. Guárdate. Escóndete, resérvate. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. O sea, Dios va a hacer venganza. Pero mientras Dios ajusta cuentas con los impíos, con los incrédulos, hermano, al pueblo le dice, aguarda. Como dicen en el lenguaje popular, aguanta un ratito que ya vengo. Un poquito. Y esto, mi amado, calza, como suelo decirlo yo, como anillo al dedo con Hebreos 10, versos 37 a 32. Ven conmigo el Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, capítulo número 10. Carta a los Hebreos. ¿Lo tienen? Del versículo 37 al 39 voy a leer. Sí, vamos a ir poquito a poquito. Mira lo que te dice tu Dios respecto de esta gran recompensa. Todo esto, mi amado, ¿sabes por qué? Porque el Redentor prometido va a venir, y no va a venir con las manos vacías. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, Hebreos capítulo 10, leeré desde el versículo número, desde el 35, ¿ya? Solo para tomar toda la ilación de esa porción bíblica. Que dice, no perdáis, dice el Señor, ¿ya lo tienen? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria, ¿qué cosa durante este tiempo de vida? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa de Dios? La promesa. Verso 37. Asimismo, imagínate la comparativa que hicimos hace un ratito. Dice, porque aún un poquito, volvemos a lo mismo, porque aún un poquito, y el que ha de venir, porque es el que va a hacer efectiva ese cheque, solo el Señor lo puede cobrar para su pueblo. Porque el que ha de venir, vendrá. Y mira, no es que, como lo dirá ya después el otro pastor, no es que el Señor ha tardado, como algunos dicen la Escritura, lo tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para que aún este pueblo que está aquí sentado en esta noche, que todavía está medio chueco, porque si te agarra chueco el Señor, ¿tú crees que habrá galardón para ti? ¿Ah? El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos durante ese tiempo, ¿qué hagan? ¿Qué deben de hacer? Procedamos al arrepentimiento. Y por eso el Señor ha dicho, versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, no tardará. Mas el justo vivirá por fe, es decir, esperando esto. Y si retrocediere, porque se impacienta, dicho de otra forma, porque se le hace tan duro esperar lo que Dios ha dicho que va a recompensar de una manera ilimitada, si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, dice aquí el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de él, para preservar el alma. Mi amado, un poquito. Ya estás desesperado.
Uy, hermano, ¿cuánto será que se acaban mis males? Tranquilo, que cuando te mueras, el Señor te va a arreglar todo tu problema. Todo te lo va a arreglar. Cuando retomo Zacarías capítulo 9, versículo número 14, Zacarías capítulo número 9, verso 14, ¿qué dice el Señor? Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo, hablando de lo que se suele disparar por una sortejana, ¿sí? Y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán o pisarán las piedras de la onda, y beberán, y harán estrépito como tomando vino, y se llenarán como tazón o como cuernos de altar, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en la tierra o en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Amados, todo esto, cuando el Redentor prometido venga, cuando el Señor, llamado en su tiempo, establezca esta palabra como firme para nosotros. No pierdas tu esperanza. No te impacientes. Espera un poquito. Amén. El que ha dicho que ha de venir, espera. Y el Señor, como te lo decía, no dará al doble, dará de manera ilimitada. Quisiera terminar con las palabras de Jesús. Ven conmigo, por favor. Y mira lo que dice dentro de los evangelios lo siguiente. Dice el Espíritu Santo, en el libro, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 19, verso 9. Con esto terminamos. En Mateo capítulo 19, verso número 29, dirá el Señor, ¿lo encontró? Como para ponerle el sello de oro al término del capítulo 9 de Zacarías. Dice el Espíritu Santo, cualquiera, me encanta porque la apertura no es para unos privilegiados, es para el que está decidido a creerle. Dice, cualquiera que haya dejado, vamos a argumentar aquí algo más. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? ¿Sí lo encontró? Cualquiera que haya dejado, voy a cambiar las cosas. Sí, a propósito, ¿no? Incluidas por las que están aquí. Casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, Facebook, la otra. ¿No es así acaso? El alcohol, la H, ¿no es así acaso? ¿Ah? ¡Claro! ¿Por causa de quién? Por causa de su nombre, por mi nombre. Dice, recibirá 100 veces más. Ahora, ¿cuándo va a recibir efectivamente esto? Hablando de lo tangible, hablando de lo material. ¿Cuándo? En el reino directamente. Porque los hijos de Dios reinarán sobre esta tierra. Ahí, los hijos de Dios van a gobernar juntamente con Cristo. El Señor lo dijo, si tú vences te vas a sentar conmigo en mi trono. Y eso implica gloria, implica grandeza, pero lo que el pueblo a veces no, yo le digo, no estima con verdadera sensatez, es que el pueblo se desespera. Y el pueblo quiere la gloria aquí, quiere la honra aquí,
Quiere los bienes aquí, quiere la grandeza aquí, los aplausos los quiere aquí. Y aquí lo único que usted tiene por orden bíblica que hacer es humillarse y ser servidor de todos. Amén. Porque el que se humilla, en su tiempo va a recibir 100 veces más. Y como cereza el pastel, le heredará como herencia la vida eterna. Mi querido hermano, pero termina diciendo de manera muy angustiosa el verso 30, pero muchos primeros, es decir, muchos que han estado aparentemente avanzados en el camino, ya como para heredar esto, dicen que serán únicos. ¿Saben por qué? Porque se desanimaron en el caminar cristiano. Se desanimaron. Se dejaron guiar por los placeres del mundo y automáticamente, amado hermano, digo yo, es más o menos como que estén en la fila. Imagínate que ocurre esto en una fila de banco sobre todo. Se sobreentiende que el que está parado a la puerta del banco que todavía no abre, él tiene que, ¿qué ticket tiene? El 1, ¿verdad que es así? ¿Sí, no? Listo. Imagínate que estando así, salga el oficial de cuenta del banco y diga, por favor a todos los presentes, media vuelta ya. Y le den el ticket 1 allá. Así pasa en la vida cristiana. Hay gente que va de punta en el Señor, pero el mundo no le ofrece el ticket, le ofrece placeres. Facebook ya. Dinero ya. Y así la gente. Y hay otros que se salen de la fila, como suele pasar. ¿A quién me le ha pasado? Que va entusiasmado, un cheque en mano, y ve el pino como había en. ¿Le pasa o no le pasa siempre? ¿Verdad que es así? Hay otros que dicen, ya vengo, ¿ah? Se sale de la fila y ya no viene. Y mire, voy atrás de usted. Disculpe, pero si va delante mío, podría, pero si va detrás mío, ¿qué voy a estar peleando por puesto de atrás? Es imposible guardar puesto. Mi amado, pero muchos primeros serán últimos. Y así también. Hay quienes van a llegar al final de la jornada y el Señor les dará salario completo. He escuchado de muchas bocas decir que cuando vayamos a la presencia del Señor, nos llevaremos gratas y también desagradables sorpresas. Muchos dirán, Señor, el cielo. Estoy así a la sala buscando. Él está en el cielo, pero él, Señor, estoy apuntando hacia la sala. Él estará en el cielo. ¿Y qué hacía aquí? Pero si nunca no vi nada en el cielo. Dice, ¿quién es el que pesa el corazón? ¿Tú o él? No, tú. Él está aquí porque yo vi en él que se acercaba las pocas veces de todo su corazón. Así de sencillo. Mi amado hermano, el Redentor viene. Y no viene con las manos vacías. Viene con la justa recompensa que tú te mereces. Amén. Con la justa recompensa. Pero, amado hermano, vive para tu rey, para que no salgas avergonzado delante de él, sino con el galardón completo, con lo que Dios le quiera. Digamos a nuestro rey, aquel que ha prometido dar recompensa. Señor, aquí hay un pueblo de Dios, fiel e infiel. Aquí hay un pueblo que se esfuerza
aquí hay pueblo que no. Aquí hay pueblo que se guarda